Y bueno, una vez ya finalizado lo que son los rhabdovirus, vamos a pasar a la siguiente familia, que va a ser la familia de los picornavirus. En el caso de los picornavirus, vamos a hablar que esta es una de las familias más extensas, en el cual esta va a contener pues algunos de los virus más importantes. Como su nombre lo va a indicar, pico va a significar pequeño tamaño o pequeño tamaño con ARN, lo cual esto nos va a dar un indicio ante la estructura que pueda presentar dicho virus. También vamos a tener un virus, estos virus, esta familia va a tener también cápside desnuda, que sabemos que la cápside, ¿qué transmisión va a ser? Vía fecal oral, ¿verdad? Sin embargo, ahorita vamos a ver que la sintomatología pues no nos da como tal en el tracto gastrointestinal o en el aparato digestivo, da otro tipo de sintomatología o otros cuadros que no tienen que ver pues con esto. En cuanto a esta familia, tenemos 5 géneros, de los cuales 3 son los que vamos a hablar en esta ocasión, o los cuales son los que nos competen para este examen. Va a ser el enterovirus, el rinovirus y los hepatovirus o hepatnavirus. En el caso de los enterovirus, estos se van a distinguir de los rinovirus porque estos van a tener una estabilidad mucho más baja ante el pH. Digo, una afinidad, una estabilidad mayor ante el pH bajo, ¿sí? Aproximadamente pH 3. También la temperatura idónea al crecimiento va a ser pues, diferente, así como la forma de transmisión y las enfermedades que provoca. Vamos a tener que existen aproximadamente, hablando todavía de los enterovirus, 90 tipos o 90 serotipos de enterovirus, a los cuales pues vamos a tener que van a pertenecer los ya conocidos poliovirus, los virus del Coxsackie, tanto el grupo A como el B, y los ecovirus, ¿sí? Que pues básicamente es la gran mayor parte de las enfermedades que vamos a ver con esta familia de los picornavirus, aunque sabemos que existen otros, ¿verdad? ¿Qué más podríamos hablar de esto? Si acaso mencionar que hay pues sí, o sea, un serotipo específico de enterovirus puede provocar diversos síndromes patológicos distintos. Y bueno, vamos a empezar con el virus del Coxsackie. Ya no voy a hablar tanto, o sea, lo voy a poner en la presentación, pero no voy a hablar de esto porque sabemos que, pues bueno, van a ser citolíticos, la replicación ya la mencionamos, lo del tropismo, ¿verdad? Células del sistema reticular endotelial, de los ganglios linfáticos, del vasto, del hígado, etcétera, así como también células pancreáticas. Sabemos que las proteínas, por ejemplo, BP1, BP4, el cañón de inyección del genoma y pues todo eso, ¿verdad? Que sabemos que la BP4 va a conferir solidez y la BP1 va a servir para la adición vírica, pero ya no lo voy a mencionar porque pues se va a hacer más largo todo este pedo. Entonces, bueno, hablando como tal del virus del Coxsackie, vamos a ver que pues se va a dividir en dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A va a provocar enfermedades que van acompañadas de la aparición pues de lesiones vesiculares, como lo va a ser la herpangina, sabemos, granitos en el paladar, dicho vulgarmente, mientras que los pertenecientes al grupo B pues van a ser como que de mayor frecuencia o van a causar miocarditis o pleurodinia. Sí, sabemos pleurodinia, dolor abdominal o dolor pleurítico. Estos también van a producir o pueden llegar a producir una sintomatología paralítica de tipo poliomielítica. Sin embargo, no es tan común. Y pues hablando como tal, vamos a empezar a hablar del grupo A. La herpangina pues se va a asociar directamente con lo que mencionábamos ahorita, virus Coxsackie tipo A. Ese trastorno se va a caracterizar por fiebre, o sea, el paciente va a llegar con fiebre, faringitis, dolor a la deglución, úlceras vesiculares alrededor del paladar blando y úvula. ¿Sí? Las lesiones afectan en la mayor parte al paladar duro y el virus se va a poder aislar de estas lesiones o de las heces. El tratamiento va directamente enfocado a lo sintomático, ¿sí? Directamente. Y bueno, hablando todavía sobre el grupo A, vamos a tener otras manifestaciones clínicas que no van a ser tan importantes como las ya mencionadas, o más bien, son igual de importantes pero no son tan comunes. Vamos a tener una meningitis vírica aséptica, la cual va a consistir en una enfermedad febril aguda acompañada pues de cefalea. Evidentemente vamos a tener síntomas pues de irritación meningia que van a incluir pues la rigidez de la nuca, ¿sí? En los pacientes con meningitis entérica pueden aparecer petequias con exantema. Y pues cuando hablamos de entérico, pues puede ser también por la poliomielitis o por el virus del Coxsackie, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, todos los años se producen brotes de meningitis por picornavirus.
Sí, también puede ser por el ecovirus, serotipo 11, entonces lo voy a mencionar en las tres porque pues puede ser la meningitis aséptica. La meningitis vírica aséptica pues por los tres tipos, ¿verdad? Esta se puede dar más comúnmente en verano y otoño. Y para cerrar con el grupo A del virus del Coxsackie, vamos a tener un serotipo Coxsackie A24, el cual se ha relacionado o asociado a una infección ocular extremadamente contagiosa, ¿sí? Esta conjuntivitis vamos a tenerla acompañada de hemorragia aguda. Sabemos que también otro tipo de conjuntivitis que sería importante mencionar sería la adenovirus, pero lo vamos a ver más adelante. Y la infección pues va a provocar una hemorragia subconjuntival y pues la conjuntivitis como tal. Eso va a tener un periodo de incubación de 24 horas y va a desaparecer al cabo de 1 o a las 2 semanas. Es importante mencionarla. Y pasando como tal ahora sí al grupo B del virus del Coxsackie, vamos a tener la pleurodínia o enfermedad de Bornholm, no sé cómo sigue, espero que siga así. Esta va a ser conocida como el abrazo del diablo, el abrazo del chamuco, y esta va a ser una enfermedad aguda. Va a estar caracterizada por ataque súbito de fiebre, ¿sí? De la nada, de que pinche fiebre bien cabrona, y dolor torácico pleurítico unilateral, o sea, de un lado te va a doler un chorro ahí de que no manches, me lo ver. Te va a estar doliendo o sea, haber dolor abdominal unilateral insoportable, ¿sí? También a la palpación va a llegar a haber un dolor insoportable en todos los músculos del lado afectado y va a durar aproximadamente 4 días, ¿sí? Y bueno, seguimos con el grupo B. Vamos a tener la miocarditis o pericarditis que también se puede llegar a dar. Esto es más grave en recién nacidos y el cuadro clínico va a empezar como un cuadro febril, como la mayoría. Vamos a tener una insuficiencia cardíaca de comienzo súbito e inicio desconocido o idiopático. Y vamos a tener episodios cianóticos en los niños. Puede llegar a darse también en cuanto al grupo B, problemas de trasplantes o diabetes mellitus tipo 1. Pero es lo que más menciona con respecto a eso. Bueno, esto lo estoy sacando de como tal de unas notillas, pero si nos vamos directamente al libro, pues nos menciona que la infección de las células beta pancreáticas se pueden ver afectados por el virus del Coxsackie-B. Entonces puede llegar a causar diabetes insulinodependiente como consecuencia de la destrucción de los islotes de Langerhans en este caso. Y bueno, yo una vez dicho lo más importante acerca de Coxsackie, vamos a hablar del poliovirus, de la poliomielitis. Vamos a hablar, y lo importante que hemos mencionado, que se va a tener cápside, sí, va a ser de tamaño pequeño, citolítico, neuronas motores importantes, citolítico. ¿Qué más habría que mencionar de aquí? Tropismo en neuronas motores, importante, y sabemos que la replicación pues va a ser igual que los más coronavirus, las BP4, BP1, si adhesión, confiere solidez la BP4. La transmisión va a ser vía fecal oral y puede llegar a haber mayor riesgo en cuanto a una sanidad deficiente, hacinamiento, contaminación del agua. Y si acaso mencionar que la poliomielitis actualmente está erradicada aquí en México y hay nada más en casos en lo que son los países que están ahorita en guerra, como son del Medio Oriente. Sabemos que esto ha sido erradicado gracias a la práctica de la vacunación. Vamos a tener 2 vacunas, la más utilizada en nuestro país va a ser la oral, ¿ok? Y bueno, yendo como tal al poliovirus, vamos a tener diferentes tipos o 4 tipos de cuadros en individuos no vacunados. Y pues bueno, esto va a ir dependiendo de la evolución de la infección. La primera va a ser la enfermedad asintomática, la cual va a llegar a ser una infección vírica que se va a limitar a la bucofaringe y al intestino como tal. Luego vamos a tener la 2 y la 3, la poliomielitis abortiva o enfermedad menor, y la poliomielitis no paralítica o meningitis aséptica, que ya hemos mencionado un poco de esto en Coxsackie. ¿Por qué las digo juntas? ¿Por qué? Pues porque la poliomielitis abortiva o enfermedad menor simplemente va a ser un cuadro pseudogripal, ¿sí? Va a aparecer de 4 a 3 días, 3 a 4 días después de la exposición. Y la poliomielitis no paralítica, aquí ya va a haber tanto dolores de espalda, puede llegar a haber espasmos musculares, más los síntomas de la enfermedad menor, ¿sí? Entonces como que va a jalar el cuadro pseudogripal, lo va a tener, más aparte de los espasmos musculares, los dolores de espalda, etc.
Vamos a tener también el cuadro más grave o más, sí, o sea, más característico como tal de la enfermedad, que va a ser la poliomielitis paralítica o enfermedad mayor. Mencionarlo otra vez, es el cuadro más grave. Va a aparecer de 4 a 3 días después de la resolución de la enfermedad menor y esta puede tener características importantes clínicas, la cual va a llegar a tener una parálisis flácida asimétrica sin pérdida sensorial, o sea, va a llegar a, hay sensibilidad, ¿sí? Pero pues la parálisis es flácida. Puede llegar a afectar un grupo de músculos, por ejemplo, una pierna, ¿sí? Puede llegar a afectar toda una pierna, o bien puede llegar a afectar a un grupo pues completo, ¿sí? Por ejemplo, las extremidades o las 4 extremidades, ¿sí? Tanto las superiores como las inferiores. Esta puede llegar a progresar durante los primeros días y puede alcanzar una recuperación completa, ¿sí? En algunos casos, o pues puede llegar a la muerte, ¿sí? En cuanto a las recuperaciones, llega a tener un plazo de 6 meses. Y posteriormente a esto es importante porque puede llegar a ver lo que mencionaba antes, creo que lo había mencionado antes, que puede llegar a haber un síndrome post-poliomelítico, el cual es una secuela de la poliomielitis, y esto va a aparecer mucho más tarde en la vida del individuo, aproximadamente unos 30, 40 años más tarde, en el cual las personas afectadas van a padecer un deterioro de los músculos afectados, pues en su momento, ¿verdad? En el primer episodio, por ejemplo, hablamos ahorita de las extremidades. Este síndrome también se va a deber a la pérdida de las neuronas de los nervios inicialmente afectados, ¿ok? Entonces, pues puede llegar a recir, puede ser como se menciona en el texto, en el libro, que puede llegar a ser una enfermedad bifásica. Y bueno, nada más faltaría mencionar que me falta un tipo de polio, que es la poliomielitis vulvar, que va a ser también igual de grave o inclusive un poquito más grave que la paralítica, que la enfermedad mayor. ¿Por qué es esto? Bueno, pues, cabe la pena recalcar que esto es parte de la paralítica. Sin embargo, pues esta poliomielitis tiene pues el tropismo, más que nada en los músculos de la faringe, en las cuerdas bucales, pues sí, o sea, todo el aparato respiratorio, lo cual puede causar, lo menciona el libro, 75% la muerte en los pacientes que lleguen a presentar esto. Y bueno, ya creo que se cubre pues la mayor parte o todo lo que corresponde a la poliomielitis o importante. Y nada más me faltaría mencionar 2 cosas importantes porque el diagnóstico lo voy a poner todo junto ahorita. Uno, la prevención, importantísimo en la polio, que es de lo más importante, ¿verdad? Pueden llegar a presentar se me fue la palabra. Sí, nos pueden llegar a poner en el examen un cuadro de un niño con esquema de vacunación incompleto. ¿Por qué? Porque la prevención van a ser dos vacunas. Va a ser la vacuna Salk, que sabemos que esta, pues, también es de elección. Sin embargo, la que más se usa es la del Sabin, ¿sí? Porque esta va a ser oral, ¿sí? Y pues sabemos que por aquí es por donde entra el virus como tal. Entonces, pues por aquí entra y pues causa inmunidad por donde entra. Entonces, pues bueno, es la más usada, aparte que es muchísimo más rápida y pues menos dolorosa, obviamente. La característica o la diferencia de estas dos es que la Salk va a ser va a ser una vacuna de virus muertos, y la de Sabin va a ser con virus vivos atenuados. Y creo que se menciona todo o lo importante de la poliomielitis.